Ya, entonces tenemos un caso 4, un caso 3, ¿no? Dos casos, ya, el 3 y el 4. Estamos haciendo pausadamente para que se entienda bien. Obviamente lo vamos a hacer un poco más ágil esta vez, ¿ya? Entonces, fíjense. Ya, me he anticipado al dibujo. Les reitero, entonces, este para mí es un bosquejo. Este es un bosquejo, ¿no? Un bosquejo es un dibujo, ¿no? Este es el diagrama de cuerpo libre. Y aquí van a estar mis datos, ¿no? Ya, una vez que tenemos eso, fíjense, en el bosquejo vamos a dibujar las fuerzas que intervienen, ¿no? A un cuerpo se aplica una fuerza horizontal. Siempre estamos en planos horizontales, ¿ya? Hay rozamiento, dicen. Entonces, nuevamente, dibujamos hacia abajo el peso siempre. Entonces, este peso para nosotros es mg, ¿no? Masa por la gravedad. Luego dibujamos las otras fuerzas. Entonces, esas fuerzas son, primero, la normal. Entonces, ya les he explicado. Luego tenemos nuestra fuerza que está interviniendo, que le va a empujar. Entonces, a esa fuerza hemos dicho, bueno, hemos hablado de que primero vamos a pensar idealmente nuestro movimiento hacia este lado, ¿no? Ahora tenemos la fuerza que lo está moviendo, nos lo dibujamos hacia este lado. Y está la fuerza. ¿Ya? Ahora fíjense, en esta parte dice que hay rozamiento, ¿no? Y ese rozamiento, fíjense, como hay movimiento, entonces este fenómeno físico, cuando hay movimiento, va a intervenir una fuerza de rozamiento, pero que se le llama cinético, ¿ya? Cinético se le llama, o también se le llama dinámico. Cuando los cuerpos no se mueven o están a punto de moverse, se llama fuerza de rozamiento estático. Ahora, esta fuerza F, como más antes les había indicado, pueden pensar dibujarlo a este lado, como que se va a mover a ese lado. Como esta fuerza le va a empujar a este cuerpo, entonces la fuerza de rozamiento que está aquí tiene que oponerse al movimiento de esa fuerza F. Tiene que oponerse, es decir, que le tiene que resistir. No, pero esta flechita que está aquí, le vamos a dibujar al otro lado. Este debe ser T mismo F, ¿no? Como es contrario, tiene que empujar a aquel lado. Pero no lo vamos a dibujar ahí, ¿ya? Se puede, pero nosotros, para que sea incluso más elegante o sea más práctico, le vamos a dibujar a este lado, ¿ya? La longitud de las flechas significa tamaño o intensidad, pero en este caso, como es ideal, entonces podemos dibujarlo de cualquier tamaño, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, este es el bosquejo. Ahora trasladamos a un eje cartesiano para el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos, ahí está ese peso. Dibujamos, bueno, allá no le he colocado el nombre, ahorita vamos a colocar esta fuerza. Y luego dibujamos las otras fuerzas, ¿no? Ya, entonces esta fuerza, por si acaso, se llama fuerza de rozamiento y es cinético. En su coeficiente de fricción, ahí le vamos a colocar su notación correspondiente, ¿ya? Y finalmente dibujamos la normal y la otra fuerza, ¿no? Pues la normal, en un diagrama de cuerpo libre, ahí está, normal, y dibujamos la fuerza F. La fuerza F, entonces, dibujamos este lado, ¿no? Ahí está ya. Entonces distinguimos, fíjense, distinguimos fuerza F, el peso, que es masa por gravedad, y esta es la fuerza de rozamiento cinético, ¿ya? La fuerza de rozamiento cinético. No hay otra situación que graficar. Colocamos nuestros datos. Nos van a dar una fuerza en newtons, nos pueden dar la masa y nos van a dar un coeficiente de fricción o de rozamiento, en este caso cinético. ¿Ya? Pueden o no darnos, porque este tipo de fenómenos puede variar de acuerdo a su detalle, ¿no? Fíjense. ¿Qué más? La normal, bueno, en este caso, como ya hay coeficiente de rozamiento cinético,
Entonces hemos especificado que la fuerza de rozamiento es el coeficiente cinético por la normal. Entonces esa fórmula tiene que estar presente, ¿ya? Entonces esto más ya se tiene. Y luego tenemos la fuerza de rozamiento estático, su coeficiente, la masa y el movimiento de la fuerza, ¿no? Entonces observen que en estos datos no está la aceleración, pero va a haber un movimiento, ¿no? Digamos o pensemos, a ver, como que vamos a encontrar esta aceleración, ¿ya? Entonces esos son nuestros datos, ¿no? Ahora puede ser que nos den la aceleración, ¿no? Si ya, digamos, relacionamos con cinemática, nos pueden dar la aceleración, quién sabe una distancia, podemos hallar un tiempo, y ahí ya podemos empezar a relacionar con las leyes de Newton, ¿ya? Ahí tenemos, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es escribir sus ecuaciones, ¿ya? Nos vamos al diagrama de cuerpo libre. En el eje X, entonces en nuestro eje X, fíjense, aplicamos la segunda ley de Newton, está en movimiento, suma de fuerzas. El movimiento es este lado, este es positivo, este es negativo. Fuerza F más la fuerza R, pero como está al otro lado, menos fuerza de rozamiento es dinámico, igual, como hay movimiento es masa por aceleración. Entonces, esta es la primera fórmula para la ley de Newton, la segunda ley de Newton. En el eje Y, hemos dicho, no hay aceleración, normal menos peso, igual a 0, ¿no? Entonces, hemos formado estas dos ecuaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense, pensemos en hallar la aceleración, digamos. Entonces, fíjense, vamos a obtener alguna situación. Fíjense, este F no se puede hacer nada, es conocido. Y ahora, la fuerza de rozamiento es μk por la normal, masa por aceleración. Aquí, la normal es igual al peso. Y aquí mismo vamos a hacer. La normal es igual a mg. Ecuación 1, ecuación 2. Entonces voy a reemplazar esta en esta, digamos. Como que, bueno, estas son mis ecuaciones ahorita halladas, ¿no? No tengo más ecuaciones que hallar. Estas son suficientes y despejo y ya está. Pero pensemos en hallar la aceleración, ¿ya? Agarro esta normal y la reemplazo, ¿no? Entonces, así tendría, fíjense, m menos μk por n, pero eso es mg y eso es masa por aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Fíjense. Bueno, en este caso hemos reemplazado la fuerza de rozamiento, ¿no? Por la normal, que la normal en este caso era el peso, y el peso en este caso es mg, ¿no? A ver, un ratito. Claro, el peso es mg, ¿no? Este peso, mg, lo hemos reemplazado y ahí está, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Fíjense, nuestra aceleración, entonces, va a ser igual a F menos μk mg dividido la masa. Por ejemplo, fíjense, entonces podemos hallar nuestra aceleración, ¿ya? Ese es más o menos el análisis respecto a este caso, ¿no? Cuando hay rozamiento. Este es un cuarto caso, fíjense. Dice aquí, a un cuerpo se aplica una fuerza, ¿no? Una fuerza F, ¿no? Con un ángulo Z. Hay un ángulo de inclinación. Y hay también rozamiento, dice. Fíjense que para aplicarle nosotros una fuerza a este cuerpo, podemos pensar, fíjense, en dos cosas, fíjense. Dice con un ángulo de inclinación, ¿no? Para que ese ángulo de inclinación, fíjense, la fuerza puede venir aquí, pero ojo que este es el horizonte, ¿no? No es que no sea posible empujarle, se puede empujar, pero el dibujo ya no me ayuda mucho, ¿no? Ahora también puede ser a este lado, fíjense. Pero fíjense que también podría ser, quién sabe, alguien puede decir yo jalo a este lado, ¿no? Pero este tipo de flechas
ya que le coloques a este lado o en cualquier sentido para que tenga un ángulo, entonces resumiría a que puedes empujarlo hacia este lado o también puedas jalarle de este lado, porque va a tener un ángulo, ¿no? Le vamos a jalar. Entonces, pero me parece que para ubicarnos en el plano, lo más aconsejable sería este, porque se va a ir al lado positivo. A no ser que en el problema nos den exactamente con esta flecha. Pero en ese caso, su análisis sería el mismo, ¿ya? Nosotros, para aplicar esta fuerza con un ángulo, le vamos a dibujar en este caso, ¿ya? Entonces, fíjense cómo le vamos a dibujar. Entonces, nuevamente, entonces aquí vamos a dibujar así. Como que le estoy jalando, digamos, ¿no? O esa flechita de abajo, como que le estoy empujando, ¿ya? Esa es nuestra fuerza F, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el ángulo? El ángulo está acá, fíjense. El ángulo estaría aquí, ¿no? Entonces trazamos un segmento. Y entonces este sería nuestro ángulo θ, ¿no? Siempre a partir del origen. Nuevamente reiteramos entonces lo que más antes hemos aprendido. Entonces este tiene una normal. Ahorita le dibujamos su peso. Tiene una normal. Luego, tiene una fuerza como hay rozamiento. Tiene el movimiento hacia este lado, ¿no? Porque digamos como que estamos jalando a este lado. Entonces, se opone al movimiento una fuerza que se llama fuerza de rozamiento. En este caso, como hay movimiento cinético, ¿no? Ahorita lo vamos a colocar de acuerdo al dato que vamos a colocar, ¿ya? Luego tenemos el peso, ¿no? Entonces, el peso tenemos. Ahí está, ¿no? Este es el peso, entonces, nuevamente, masa por gravedad, ¿no? Fíjense, a un cuerpo se le aplica una fuerza, acá está, con un ángulo de inclinación, ahí está. En este cuerpo interviene el peso, su normal, y si hay movimiento, fuerzas de rozamiento. No hay posibilidad de otro dato. Entonces, este es nuestro bosquejo, ¿no? No he colocado, pero a ver. Entonces, este es nuestro bosquejo. Bueno, así nomás, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro bosquejo, nuestro diagrama de cuerpo libre. Dibujamos las fuerzas. Ahora en este caso, fíjense, ya voy a ser un poco más ágil. Entonces, voy a dibujar su normal. Voy a dibujar el peso, el peso. El peso. Voy a dibujar la fuerza de rozamiento. ¿No? Esta es la fuerza de rozamiento cinético. Y esta fuerza la voy a trasladar acá. ¿No? Entonces, ahí está, ¿ya? Esa es su fuerza F. Ya están dibujadas todas las fuerzas. Pero hemos dicho dentro de nuestra práctica, dentro de nuestro tratamiento para desarrollo de este tipo de problemas, que cuando las fuerzas no se acomodan en los ejes, hay que hacer una descomposición, ¿ya? Entonces vamos a hacer una descomposición de esas fuerzas. Entonces esas fuerzas se van a descomponer en lo siguiente. En el eje X y en el eje Y. Entonces aquí le voy a dibujar esta fuerza horizontal y esta sería nuestra vertical, ¿no? ¿Ya? Una vez que tenemos esto, bueno, en este caso a este le vamos a llamar la fuerza F descompuesta en el eje X y esta va a ser la fuerza descompuesta en el eje Y. Una vez nosotros que hemos dibujado eso, como que se van a imaginar que esta fuerza F, lo voy a colocar simplemente para efectos de comprensión, ya no existe. ¿Entendido? Ya no existe esa flecha. Está, digamos, una imaginación ideal de que ya no está. ¿Por qué la situación? Porque nosotros vamos a trabajar con la segunda ley de Newton y solamente vamos a trabajar en fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y, ¿no? Entonces, nuevamente, fíjense, ¿cuáles son nuestros datos?
Nuestros datos que tenemos, fíjense, son, primero, nos van a dar vamos a resaltar esto ya, un ángulo, nos pueden dar, nos van a dar la fuerza, nos pueden dar la masa. ¿Qué más nos pueden dar? Fíjense, eso solamente, ¿no es cierto? Pero, perdón, como hay movimiento, nos pueden dar un coeficiente de fricción cinético. Nos pueden preguntar la aceleración y a no olvidarse que la fuerza de rozamiento cinético va a ser mu sub k por la norma. Todo esto tenemos, ¿ya? Entonces, a ver, nosotros vamos a pensar como queremos hallar la aceleración, digamos, ¿ya? Ahora, aquí también dentro de la descomposición hay que aplicar esos conceptos de descomposición, ¿ya? Entonces, fíjense, para que yo pueda aplicar en este caso, olvidándome del f, tengo que saber quién es f de x y quién es f de y. Pero aquí nos hemos olvidado algo, perdón. Este es el ángulo z, ¿no? Entonces, cuando ya está en su posición en los cuadrantes este z, entonces vamos a aplicar las funciones trigonométricas, ¿no? Este f de x, como es adyacente al ángulo, tiene que ver con el coseno. Entonces diremos así, se sabe, ¿no?, que f de x, la fuerza que está en el eje x, va a ser al módulo de esta fuerza, pero el módulo es la fuerza propia, f por el coseno de z, ¿ya? Y nuestro f de y, que es la vertical, como es opuesto, es el seno. Entonces, este va a ser f por el seno de z, ¿ya? Esos datos son bien importantes. Ahora vamos a aplicar las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, en esta parte. Entonces te decimos, en el eje X, fuerzas horizontales. El movimiento, bueno, nos hemos olvidado en este caso, estamos jalando hacia aquel lado, el movimiento es hacia ese lado. El movimiento está hacia aquel lado. Este lado es positivo y este lado es negativo. ¿Quién es la única fuerza que está en este lado? Es f de x. Entonces dirá f de x más la otra fuerza en el eje x, como está en su lado opuesto, menos la fuerza de rozamiento. La segunda ley de Newton, masa, este tiene un cuerpo de masa m, por aceleración. ¿Ya? Eso es lo correcto. Ahora nos vamos al eje y. En el eje y, fíjense que ya hay tres fuerzas. Como este no tiene aceleración vertical, entonces estos siempre para nosotros, de manera ideal, son positivos, ¿ya? Porque no tiene movimiento. ¿Cuántas fuerzas hacia arriba? La normal y el FY. Entonces puedo colocar así. FY más, la normal está hacia arriba, normal, todas las fuerzas, el peso. Entonces eso va a ser menos el peso igual masa por aceleración. ¿No hay aceleración? Cero. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. Una vez obtenidas estas ecuaciones, hacemos los reemplazos correspondientes. ¿Quién es f de x? F coseno de z, ¿no? F coseno de z, reemplazo. Menos fuerza de rozamiento. El mu sub k por la normal. Igual masa por aceleración. De aquí, voy a necesitar la normal para reemplazar aquí. Entonces voy a despejar la normal, ¿ya? Entonces, bueno, reemplazaremos antes. Fy, f seno de z, más la normal, lo vamos a dejar la normal, y menos el peso. El peso, mg, igual a 0. ¿Qué puedo hacer con este sistemita de ecuaciones? De acá voy a despejar la normal, porque digamos mi propósito es hallar la aceleración. Entonces despejo, fíjense, la normal, así iríamos, en 2, este es 1, este es 2, ¿ya? Tengo que la normal entonces igual. Este pasa a sumar. Este pasa a restar.
Y esto lo voy a reemplazar en 1. Entonces tengo f coseno de θ menos mu sub k por n. Perdón, aquí vamos a reemplazar, hemos dicho, ¿no? Entonces este es, fíjense, ¿dónde estamos aquí? Menos mu sub k n, pero n vale todo esto. mg menos f seno de θ, eso es n, igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, fíjense, la aceleración entonces, va a ser igual. Hacemos el despeje. Entonces, esto se queda en su parte y el que va a pasar a dividir es m. Entonces, tendríamos f coseno de θ menos mu sub k mg, multiplicando menos por menos más, mu sub k por f seno de z, ¿no? Toda esta parte. Y este pasa a dividir, ¿no? Ahora, normalmente en este tipo de relacionamientos, si hay algo que factorizar, se puede factorizar. Pero fíjense que en este caso no tenemos, ¿no? Entonces, esta sería una expresión para la aceleración. Y entonces ahí tendríamos ese relacionamiento. Entonces, a ver, analicemos este siguiente caso. Fíjense, dice a dos cuerpos, pero aquí hay una palabra clave, en contacto, dice. Se les aplica una fuerza horizontal, dice. Hay rozamiento, dice, ¿no? Entonces, fíjense que nuestro bosquejo inicial es este, ¿ya? Este es nuestro bosquejo inicial, ¿no? Pero este bosquejo, fíjense, lo he trasladado a otro. ¿Para qué? Porque como dentro de la dinámica, dentro del proceso de solución para este tipo de problemas, hay una serie de lineamientos para resolver. Y uno de ellos dice que si tenemos nosotros dos cuerpos o dos que están en contacto, en lo posible hay que separar, dice, cada caso. Esta separación que he hecho aquí en este bosquejo es más de carácter ideal. ¿Ya? Ideal en el sentido de que como que lo estoy separando, pero que están en contacto, ¿ya? Como que si esta abertura estuviese, digamos, como algo que le estamos viendo abierto, pero en realidad no está abierto. Es algo ideal, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste nuestro objeto? Fíjense, nuestro fenómeno. Entonces dice, a dos cuerpos en contacto se les aplica una fuerza. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Le aplicamos la fuerza horizontal, dice, ¿no? Entonces, en este bosquejo, fíjense, lo primero que vamos a hacer, le aplicamos la fuerza. ¿Ya? Pero ahora estos cuerpos están en contacto. Para tener una idea cabal, fíjense, cuando este le empuja a este, porque esta fuerza le va a hacer presión, este va a reaccionar, ¿no? Ahora, acuérdense de esto, ¿no? Cuando un cuerpo se apoya en una superficie, este le apoya, está en contacto, pero este le rechaza. Eso se llama peso y este se llama normal. Como que a este le está interviniendo un peso a este y este está reaccionando. En todo caso, a este le vamos a no nombrar como fuerza de rozamiento, sino va a ser una especie de fuerza de reacción normal. Entonces, esta fuerza, por ejemplo, si esta es la masa 1 y esta es la masa 2, entonces esta fuerza de reacción le vamos a llamar normal 1, pero ¿de quién? De la masa 2, pero que reacciona al cuerpo 1. Esta, por ejemplo, es la normal, esta sería su normal, pero de esta su normal va a ser la normal 1 que le está empujando, que le está apoyando al cuerpo 2. ¿Ya? En ese marco se va a entender. Entonces, como que más o menos aquí hay dos fuerzas más que han ingresado dentro de nuestro análisis. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Dos fuerzas que se van a llamar fuerzas de contacto normal o fuerza de reacción normal. Algunos autores le llaman así. Fuerza de contacto le llaman. ¿Ya? Pero nosotros le vamos a llamar normal por este hecho. ¿Ya? Como que hay un choque, hay en contacto,
Le está apoyando su peso, pero ahí en la normal. En ese sentido estamos entendiendo, ¿ya? Eso para precisar sobre el fenómeno físico que está ocurriendo, ¿ya? Ahora después dice, pero una vez que tengas esos fenómenos, ahora nosotros, fíjense, vamos a aplicarle las fuerzas que intervienen aquí. La pregunta es, cuando esta fuerza se está aplicando, la pregunta es, ¿a quién le está aplicando? En este caso le va a aplicar a nuestra masa 1. No le está aplicando a la masa 2. A la masa 2 lo que le va a aplicar es la normal 1,2. La normal de este cuerpo, ¿ya? Entonces, sería así, ¿no? Bueno, parece que este índice está volteado. A ver, vamos a ver. Cuando se apoya sobre una superficie, su normal es esta, ¿no? Bueno, está invertido esto por si acaso, ¿ya? La normal de este, cuando está apoyado, es el 1,2. ¿Ya? Y la normal de este es el 2,1, ¿no? Perdón, aquí estamos mal. Está correcto, solamente que las flechas están volteadas. Por eso en el dibujo muchas veces hace variar esto, ¿no? Esta es la normal 2,1 y esta es la normal 1,2. Ahorita aquí vamos a ver, ¿ya? Entonces, fíjense. Vamos a trasladar a un dibujo ideal y en ese dibujo ideal vamos a trazar lo siguiente. En este cuerpo hay un peso, le vamos a llamar peso 1, y a este cuerpo se llama peso 2. ¿Ya? Ahí está dibujado, casi simultáneamente estamos haciendo, ¿no? Luego, a este cuerpo, ¿quién le interviene? Fíjense, a este cuerpo le está empujando esta fuerza. Entonces, aquí le vamos a colocar la fuerza F. ¿Ya? Ahora, este cuerpo tiene una normal. Entonces, como es peso 1, entonces su normal es normal 1. Normal 1, ¿no? Ahora dice que hay rozamiento. Ese rozamiento, como los dos cuerpos están moviendo, es el mismo y es el mismo cinético. Entonces a ese le vamos a dibujar, a ver, con otro colorcito. Como el movimiento está hacia aquel lado, entonces la fuerza de rozamiento es esta, ¿ya? Y a este le vamos a llamar fuerza de rozamiento 1. Perdón, solamente, es la misma fuerza dijimos, perdón. Este es solamente fuerza de rozamiento, ¿ya? ¿Qué otra fuerza más está inmersa? Fíjense, cuando está en contacto, de este es un normal respecto de este, ¿cuál sería? Fíjense, sería este, ¿no? De esta masa sería este, ¿no? Entonces, le dibujamos con otro colorcito. Sería así, ¿no? ¿Quién le está empujando? Este, ¿no? Este reacciona a este. Entonces, está a este costado, ¿no? Bueno, con este mismo color. Con rojo. Entonces, esto sería así. ¿Ya? Y entonces, esta fuerza sería normal. Esta sería ya 1, 2. Normal 1, 2. Ya. Luego, ¿qué otra fuerza más hay? Está el rozamiento, la normal respecto de esta. Está la fuerza F. Está su normal y su peso, ¿no? Ya. Ahora nos trasladamos al otro. De este. Este tiene una normal. En el peso 2, fíjense, tiene una normal. Entonces le llamamos normal 2. ¿Ya? Ahora, este tiene, bueno, estamos dibujando con verde a la fuerza de rozamiento. El movimiento está hacia ese lado. Entonces, aquí está la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Tiene un rozamiento también con este cuerpo, ¿no? ¿Y cuál más nos falta? Nos faltaría esta fuerza 1, 2, que es la normal de esta, ¿no?
1, 2, está a este lado, y esta sería la normal 2, 1, que estaría a este lado, ¿no? Ya, fíjense, entonces, ya hemos dibujado todas las fuerzas, ¿no? Fíjense, aquí la pregunta posiblemente sería, ¿qué fuerza nos falta aquí? Aquí está la fuerza normal, que es que este le proporciona a este, cuando este está apoyado en este. Está la fuerza F que le empuja. Está la fuerza de deslizamiento que no le permite ese avance. Está su normal y está su peso. Para este caso, fíjense, tiene su peso. No hay una fuerza que le esté empujando a este, porque la única fuerza que le está empujando es su normal que has recibido de este, ¿no? Entonces, ese es solamente. Ahora, la fuerza de rozamiento es el mismo porque tiene el mismo rozamiento para ese caso. Y la normal 2 es de la que se acciona el peso 2. Entonces tenemos eso, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es trasladar a un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre, fíjense, va a ser para la masa 1, para este, y este diagrama de cuerpo libre va a ser para la masa 2. Es el eje Y, el eje X. El eje X, el eje Y. El movimiento está hacia este lado. Entonces, los de ese costado son positivos. Entonces, dibujaremos, fíjense. Les dibujamos a esas fuerzas. Bueno, en este caso, esta vamos a trasladar. Entonces, fíjense, vamos a trasladar aquí. Esta es mi fuerza F. Esta es una fuerza. Y aquí arribita, eso vamos a hacer con otro colorcito. Entonces, esta es la fuerza F. Aquí estaría el peso 1. ¿No? El peso de la masa 1. Y aquí estaría su normal. Y este le hemos llamado normal 1. ¿No? Y a la otra fuerza, que es la normal respecto del contacto, entonces le vamos a dibujar a ver con otro color. ¿Ya? Entonces le dibujamos a ver con este, con rojo, a ver, con rojo le dibujamos. Entonces va a ser esta, ¿no? Fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces aquí tendríamos fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Y ya. Ahora, ¿qué más tenemos? Ese sería su diagrama de cuerpo libre. Nos vamos al otro. Entonces aquí estaría la fuerza de rozamiento. ¿No? Ahora su normal. Aquí estaría su normal. Para este ya, ¿no? En la masa 2. La normal N2. Aquí estaría el peso. El peso 2. Y luego aquí estaría, hemos hecho con, bueno, aquí le hemos dibujado con azul, aquí nos falta por si acaso. Este con azulito es el N12. ¿Ya? Y este N21 entonces vendría a este lado. Y este sería nuestro N21. Ahí está, ¿ya? Entonces, muchas veces las situaciones parecen simples, pero cuando ya son un poco, intervienen más datos, entonces ya tenemos complicaciones, ¿no? Entonces, fíjense, hablando de datos, entonces vamos a colocar sus datos. Tenemos dos masas. Nos pueden dar las dos masas. Bueno, así le colocaremos. Los datos. En un problema va a ser así, fíjense. Nos van a dar masa 1. Nos van a dar masa 2. O nos puede dar el peso 1. O nos pueden dar el peso 2, ¿no? Por una parte. Luego fíjense que va a intervenir una fuerza externa, ¿no? En este caso, este F. Luego dice que hay rozamiento, ¿no? Hay rozamiento, dice. Y fíjense que de manera natural está interviniendo las fuerzas de reacción normales, una con respecto de la otra, ¿no? Y posiblemente podríamos intentar averiguar la aceleración y podríamos intentar averiguar la fuerza de reacción normal.
la fuerza de contacto sería esta, ¿no? Esta. O también podría ser esta, ¿no? A estas fuerzas normales de reacción se le llaman fuerzas de contacto, ¿ya? Esto para aclaración, es una fuerza de contacto, porque están en contacto las dos superficies, ¿ya? ¿Qué más podríamos averiguar? Fíjense, fuerza de contacto, la aceleración, y tener en cuenta lo siguiente. La fuerza de rozamiento cinético es el mu sub k cinético por la normal. Esto es como fórmula general, ¿no? Fórmula general. Otra cosa, la tercera ley de Newton dice, a toda fuerza que se ejerce sobre otro cuerpo hay una fuerza de reacción normal. Esa fuerza de reacción normal son estas dos, ¿no? Una con respecto a la otra. En la teoría dice que una fuerza de reacción normal es a su otra fuerza, pero solamente igualadas como módulo, no como vector propiamente. Porque un vector este vector, por ejemplo, tiene un sentido que está yendo a la izquierda y este está yendo a la derecha. No son lo mismo, no se anulan, pero son iguales en magnitud. Todos estos datos tenemos, ¿ya? Ahora podemos formar ecuaciones, fíjense. Vamos a decir respecto a la masa 1. En la masa 1, ¿qué ocurre? Fíjense, en el eje X. En la masa 1, en el eje X tenemos masa 1. Hacia este lado está el movimiento. F, suma de fuerzas, menos FR, menos N1, 2, igual a masa 1 por la aceleración. Ahora aquí una aclaración. Esta aceleración, estando en contacto, cuando se muevan estos dos bloques, es la misma aceleración. Hay que tener cuidado con la aceleración dependiendo del fenómeno, ¿ya? En el eje Y tengo normal 1 menos P sub 1 y como no hay aceleración, 0, ¿ya? Ahora podemos hacer reemplazos. Tenemos ahí, ¿no? ¿Qué podemos reemplazar? Fíjense. En vez de N12 podemos reemplazar N21 porque tenemos esto, ¿ya? Y la fuerza de rozamiento más y el peso, ¿no? Entonces un caso podría ser así, ya no voy a escribir esto. F menos fuerza de rozamiento, mu sub k por la normal. En este caso, ¿qué normal sería? Bueno, en esta parte tal vez será importante distinguir este que sea 1 y este que sea 2, ¿ya? En todo caso, en nuestro caso sería para este primer caso, este sería 1 y este sería 2, solamente para distinguir, ¿ya? Entonces, este sería el 1, ¿no? Entonces, reemplazo la fuerza M1, ¿y quién es su normal? Es la pregunta, ¿no? Su normal es N1, pero en todo caso, bueno, aquí, antes de reemplazar, hemos reemplazado sería normal 1, porque es la fuerza de reacción 1 respecto a su normal, ¿va? ¿No? Normal 1, entonces tenemos, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Menos, como les he dicho, podemos reemplazar, ¿no? Pero ahí lo vamos a dejar ya. Masa 1 por aceleración, y bueno, en el eje Y tenemos N1 igual a P sub 1, o también quiere decir que N1 es igual a masa 1 por gravedad, ¿ya? Entonces, ya tenemos todos los datos. A ver, ¿qué pasa en la masa 2? En la masa 2 tengo este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, suma de fuerzas en el eje X. N21 menos fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 2 por aceleración, que es la misma. Es en el eje X, ¿no? Perdón. En el eje Y, estas notaciones que estoy aquí colocando, ya muchas veces ya me voy a olvidar, ¿no? Hasta aquí lo haremos, digamos. Ya lo vamos a colocar, ¿ya?
Entonces luego tengo N2 menos P sub 2. Y como es vertical, 0, ¿no? Ya. El siguiente paso. Este es N2, 1. Fuerza de rozamiento 2. Mu sub K por la normal 2, ¿no? Por la normal 2, ¿ya? La fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué más? Tenemos lo siguiente. Aquí igual a masa 2 por la aceleración. Y aquí tengo que N2 es igual a, N2 menos P sub 2 es igual a 0. Y N2 es igual a P sub 2, ¿no? Y más aún, aunque ya lo hemos hecho directo, ¿no? Mejor así, ¿ya? N2 es igual a P sub 2. Y entonces N2 vale masa 2 por gravedad. Entonces, fíjense ustedes que aquí podríamos intentar detectar cuál es la aceleración, por ejemplo, ¿no? La aceleración o la fuerza de contacto. Nuestra aceleración, fíjense, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a subrayar. Tengo esta ecuación, 1, digamos, y tengo esta ecuación 2, ¿no? Ya, este es el N2, 1. Este es el N2, 1. Y esta es la masa 2, por si acaso, ¿ya? Aquí también ha ocurrido. Este es el 1, 2 y esta es la masa 2. ¿Qué puedo hacer entre la ecuación 1 y ecuación 2 pensando en hallar la aceleración? Fíjense, de 1 y de 2 tengo, voy a describir, ¿ya? F menos mu sub K N sub 1. Bueno, aquí podemos hacer reemplazos, ¿ya? Además vamos a reemplazar. M1G sería N1. ¿No? Perdón. M1G. ¿No? Ahí, ¿ya? Luego tengo menos N12. Y esto es masa 1 por aceleración. Esa es la ecuación 1. La ecuación 2. N21 menos mu sub K por N2, pero N2 es M2G. M2G menos, perdón, ¿dónde estamos? Hasta ahí nomás, ¿no? N21 menos esto. Y eso es igual a masa 2 por la aceleración. Ahora, entonces, aquí, fíjense lo que vamos a hacer. Queremos hallar la aceleración, pero tenemos aquí un dato, ¿no? Ese dato. N12, la fuerza de contacto es igual a N21. Entonces, estos dos de aquí son iguales. Y si yo los sumo, se anulan, ¿no? Si yo los sumo. Entonces, ¿qué tengo? Fuerza menos mu sub K M1G. Al sumarle, entonces va a ser menos mu sub K M2G igual, aquí lo vamos a hacer directo, ¿ya? Masa 1 más masa 2 por la aceleración. ¿Vamos? ¿Qué más hacemos? A ver, alcanzan a ver, ¿no? Aceleración va a ser igual. A fuerza voy a despejar esta aceleración. Menos, fíjense, entre estos dos vamos a hacer una operación inmediata, ¿ya? Mu sub K y G son factores comunes. Lo factorizo. Y me queda masa 1. Al factorizar este signo se ha factorizado, entonces se vuelve masa 2, ¿no? Al factorizar. Y esto tiene que ir dividido entre masa 1 más masa 2, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un dato para hallar la aceleración, ¿no? ¿Cómo podríamos hallar una de las fuerzas de contacto?
Cuando ya tengamos aceleración, fíjense, aquí digamos, ¿no? Ya podríamos reemplazar. Este sería dato, el G es dato, el M2, el mi sub K nos van a dar. Y de aquí se puede despejar N21, que sería la fuerza de contacto. Es decir, podemos hallar A y podemos hallar la fuerza de contacto. Incluso a ella misma, digamos, para nuestras soluciones le podemos llamar fuerza de contacto, que sería el 2,1 y que en este caso podemos hallar, ¿ya? Ese, por ejemplo, es en este caso 5, ¿no? Dice, a dos cuerpos unidos por una cuerda, que este ya me he dibujado, se les aplica una fuerza horizontal, dice. Aislamiento, dice, ¿no? Entonces, vamos a recordar todos los conceptos de fuerza que hemos manejado. Entonces, aquí hay una cuerda, hemos hablado de tensiones, ¿no? Ahora, este ya no necesita un gráfico aparte, porque está bastante comprensible, a diferencia del anterior. Vamos a dibujar en su bosquejo sus fuerzas. Entonces aquí, a ver, ya, vamos a hacerlo directo, ¿ya? Este tiene un peso, claro, esta es la masa 1, ¿no? La masa 1, y esta es la masa 2, ¿ya? Entonces tengo el peso, este es el peso 1, aquí tengo otro peso, este es el peso 2, tengo una normal, ahí está, entonces sería normal 1, y aquí tengo otra normal para este otro cuerpo que sería normal 2. Y además tengo, dice que hay rozamiento. Como ese rozamiento está en el mismo piso, entonces la fuerza de rozamiento para este, imagínense idealmente que es lo mismo, fíjense, el movimiento ahora, aquí no estamos olvidando el movimiento. Imaginémonos que le vamos a jalar a este lado, le vamos a empujar. Cuando dice se le aplica una fuerza, no le podemos aplicar a este porque si no la cuerda se encogería, ¿no? Entonces la fuerza obviamente que va a ser una fuerza que vamos a jalar a este lado, ¿ya? Entonces si es así, entonces el movimiento está hacia este lado, entonces la fuerza de deslizamiento está hacia este lado y para este va a ser hasta este lado, ¿no? Ahorita lo dibujamos, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra fuerza de deslizamiento cinético. 1, porque todo está con 1, ¿no? Ahora aquí distinguimos lo siguiente. Esa cuerda que está amasada ahí, cuando le jala a esta no se deja, entonces le rechaza, ¿no es cierto? Entonces, como en la teoría hemos visto, entonces aquí hay una fuerza de tensión, ¿no? Eso es referente a la cuerda, que le llamamos tensión, ¿no? Pero de la cuerda. Como la cuerda tiene la misma tensión en todos los puntos, entonces este obviamente, bueno, nos estamos anticipando, esas serían las mayores fuerzas que ocurren en ese bloque, ¿no? Ahora, ¿quién le va a mover? Nos pasamos a este. Esta fuerza de tensión vendría aquí, porque es su opuesto de este, ¿no? Y aquí tenemos la normal 2. ¿Y quién le está jalando? Una fuerza que les tiene que arrastrar, ¿no? Se les aplica una fuerza horizontal. Ahí está, ¿ya? Entonces, esta es la fuerza que está jalando, ¿ya? Aquí hay una tensión, aquí algo más nos falta. Lo que nos falta sería la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque este también está raspando el piso, si quieren. Entonces esa la vamos a dibujar aquí. Ahí citos, ¿ya? Entonces, esa es para nosotros la fuerza de rozamiento 2, digamos. ¿Qué más? A ver, por ahí no estamos olvidando. Aquí está la fuerza de rozamiento. Le jala esta cuerda con esta tensión. Tiene su normal, nada más, ¿no? Luego a esta le jalamos con una fuerza. Tiene su fuerza de reacción, pero tiene su tensión, su normal y eso. En realidad ya hemos dibujado prácticamente los diagramas de cuerpo libre, pero para no perder la situación, como les decía, entonces tengo aquí sus diagramas de cuerpo libre para la masa 1 y para la masa 2. ¿Ya? Dibujamos casi inmediatamente. Bien, se lo vamos a hacer con rojito a todito. Entonces inmediatamente, ¿ya? Este es N1. Este es N2. ¿No? ¿Qué más hemos dibujado con rojito? Nada más, ¿no? Ah, bueno, las tensiones podemos dibujar porque están con este color.
Aquí está la tensión, que es la misma. Si este va hacia este lado, entonces el otro tiene que venirse hacia este lado, ¿no? Está la tensión. Ahora dibujamos con verde las fuerzas de fricción. Fíjense, las fuerzas de rozamiento, perdón. Entonces, esta es la fuerza de rozamiento 1. Y la otra fuerza de rozamiento que le está impidiendo es esta. Esta es la fuerza de rozamiento 2. Y a este lado tengo, con azul lo vamos a hacer, aquí tengo la fuerza F ejercida y tengo los pesos, ¿no? Aquí está el peso 1 y aquí está el peso 2, ¿no? Y aquí, claro, podemos colocar sus datitos, M1 por G, y esto es M2 por G, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hacemos este tipo de problemas, hay que dibujar bien, ¿ya? Una vez que hemos dibujado bien, pero aclararemos de todas maneras, si estuviésemos en un problema ya con datos, tendríamos lo siguiente, ¿no? Nos van a dar una fuerza, nos van a dar una masa 1 posiblemente, una masa 2, ¿qué más nos van a dar? Bueno, la cuerda, entonces la tensión está inmersa de manera natural. Nos pueden preguntar por una aceleración. No hay fuerzas de contacto. Nos van a dar, si hay un rozamiento, entonces el coeficiente de fricción cinético. Y tenemos presente que la fuerza de rozamiento en general es μ por la normal. Es una formulita, ¿no? Varía. Bueno, no varía, pero cambia su forma cuando hay estático, cuando es cinético y cuando es estático, ¿no? Y otras fórmulas más, como hemos dicho. Ahora fíjense, finalmente escribimos sus ecuaciones, ¿no? Para la primera, para la masa 1, en el eje, bueno, ya lo vamos a escribir, en el eje X, el movimiento está hacia aquel lado, ¿ya? Siempre, ya hay que tomar en cuenta eso. Este, digamos, está en movimiento, como que estamos jalando allá. Entonces va a ser T menos fuerza de rozamiento 1, y este va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Tienen la misma aceleración porque los dos están unidos, no pueden tener distintas aceleraciones. En el caso de la vertical, N1, como hace rato hemos hecho, igual, N1 menos P sub 1, eso es N igual a P sub 1, ¿no? Y entonces de aquí hemos sacado que la normal 1, entonces es masa 1 por gravedad, ¿no? En la masa 2. En la masa 2 tenemos las fuerzas F menos T menos fuerza de rozamiento 2. Y esto es igual a masa 2 por aceleración. Y en el caso de la vertical, N2 menos P sub 2 igual a 0. Pero eso es igual a N a P sub 2. Y de aquí despejamos que N2 vale M2 por G, ¿no? Tal como está aquí, ¿ya? Imaginémonos nuevamente hallar la aceleración, ¿ya? Entonces, puedo hacer los reemplazos, fíjense. Reemplazo, diríamos así, reemplazando. Así le pondremos. 1, 2. Es lo mismo, ¿ya? No es que sean los mismos, pero simultáneamente voy a hacer. Fíjense, ¿qué tendría? Sería así, fuerza de rozamiento. Bueno, aquí hay que hacer dos cosas, ¿no? T menos fuerza de rozamiento 1. Eso es μ sub K por su normal. Normal 1. Y eso va a ser igual a masa 1 por aceleración. Por una parte, ¿no? Eso sería en las 1, ¿no? En 1. Entonces tendríamos, en aquel caso, F menos T menos F fuerza de rozamiento 2, pero eso es μ sub K por N2 igual a masa 2 por aceleración. Seguimos reemplazando. Entonces ahora decimos 2 en 1. Ya, 2 en 1. Entonces, bueno, en este caso sería, ¿no? T menos μ sub K
pero N1 es M1G. M1G igual a masa 1 por aceleración. Y en el segundo caso tengo F menos T y va a ser menos mu sub K por N2, pero N2 es M2G igual. Es masa 2 por aceleración, ¿no? Ahora fíjense, si nosotros intentáramos averiguar la aceleración, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, incluso podemos preguntarnos por el T, ¿no? Eso nos hemos olvidado, la tensión. Entonces puedo sumarlos, fíjense, los sumo, y al sumarles, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, yo los sumo como ecuaciones, este con este se va a anular. Entonces tengo lo siguiente, fíjense, este F vamos a copiar primero aquí. Luego va a venir menos mu sub K, M1G. Este se ha anulado, este copiado, y luego vendría menos mu sub K, M2G. Y esto es, lo sumamos, entonces al mismo tiempo vamos a factorizar por aceleración. ¿Ya? Y si hago un despeje, nuestra aceleración va a ser, esto se copia, factorizo el m sub kg, mu, g, y me quedaría masa 1 más masa 2, ¿no? Sobre masa 1 más masa 2. ¿No? Parecido al anterior, ¿no? Parecido al anterior. Ahora, la diferencia está en que si hacemos una comparación podemos hallar la tensión, ¿no? ¿Ya? Ya, esos serían nuestros datos. Ahora, fíjense lo ultimito, ¿ya? Bueno, esta observación posiblemente no venga al caso, pero veremos. Entonces, este problema veremos. Aquí, en este formato, en todo este desarrollo, hemos hallado en efecto la aceleración. Pero suelen darse algunas situaciones particulares. ¿Qué pasaría, en primer lugar, si aquí no nos darían fuerza de deslizamiento? Entonces, la que no existiría sería el mu sub K. Si ustedes se fijan, esto desaparecería, ¿no? A ver, fíjense, aquí, ¿ya? O allá, si no, fíjense, si no hay rozamiento, diremos así, si no hay rozamiento, esa formulita, fíjense, ¿en qué se va a convertir? Esto se anularía, porque el mu sub K valdría 0, sería fuerza sobre masa 1 más masa 2. Fíjense que aquí, si obtienen esto, entonces, y aquí la fuerza sería simplemente, despejamos, masa 1 más masa 2 por aceleración. Pero eso querría decir que si, digamos, yo quisiera hallar la aceleración, digamos, en este caso, yo quisiera hallar la aceleración, entonces haría un despeje y listo, ¿no? Es decir, en esta parte. Pero solo se está sumando las dos masas. ¿Qué pasaría si, digamos, en este problema la masa 1 fuera, digamos, 2 kilogramos y esta fuera 3 kilogramos? Entonces, a los dos en conjunto se les consideraría como una sola masa, ¿no? ¿Qué pasaría si M1 fuera 2 kilogramos y M2 valdría 3, digamos? Entonces la masa sería 5. Entonces muy simple resultaría que nuestra fuerza, si nos dan, sería 5 veces la aceleración. Y si nos piden la aceleración, obviamente esto va a ser aceleración igual a F quintos, ¿no? Ahora, dependiendo de la fuerza que nos den, el resultado va a ser bastante simple, ¿no? Puede ocurrir en ambos casos, pero estos casos son completos, ¿no? No son, digamos, en algún ejemplito van a ver ustedes que vamos a hacer un ejemplito donde yo lo voy a dictar, lo voy a copiar, lo voy a sumar de manera directa las masas que me den y voy a aplicar en dos líneas, no así como esto, ¿no? Porque aquí hay fuerzas de rozamiento.
¿Está bien? Ya, a ver, aquí tal vez valdría la pena, no recalcar, pero aclarar, fíjense, es lo siguiente. Fíjense, en esta parte, estas fuerzas que son normal 2, 1 y normal 1, 2, posiblemente su explicación no haya sido muy precisa, digamos. A ver, fíjense, ¿por qué está aquí 1, 2 y 2, 1? A ver, nos vamos a imaginar y vamos a agarrar esta figura y lo vamos a dibujar de la siguiente manera, fíjense. Ya, esta es la masa 2. Por aquí la masa 1 está con azul. Entendido, ¿no? Como que lo he volteado, digamos. Ahora, al bloque verde le vamos a considerar como si fuera, digamos, un piso. Cuando este bloque se apoya, ¿no? Nuestro razonamiento sería este, ¿no? Tiene un peso, ¿no? Que sería P, y tiene una normal, ¿no? Y esta sería una E, así es, ¿no? Ya, ahora, estas notaciones. Fíjense, ahorita este para nosotros, el verde, es la masa 2. Bueno, así se pone otra vez, esta es la masa 2. Entendido, ¿no? Y este de arriba es la masa 1. Ya, ahora identifiquemos quién es quién aquí. Cuando este le ha apoyado, digamos, con su peso, bueno, tal vez está problema solamente para efectos de comprensión, ¿no? Entonces, este va a ser su normal, ¿no? Esta flechita roja. Y entonces, ¿cómo le vamos a denominar? Normalmente tendría que ser normal 1, normal nomás si fuera así, ¿no? Pero de este es la normal, digamos, de este M1, sería su normal 1, ¿no? Si este, digamos, fuera un peso normal 1 sería. ¿Entendido? Entonces, pero como a esta superficie, en este caso es una masa 2, entonces decimos respecto de la masa 2. ¿No? ¿Ahí se dan cuenta? Ya. Ahora, fíjense. Si ustedes lo vuelven a voltear a su posición original, este N12 sería esta flecha que está apuntando a aquel lado. Y justamente sería este. Ahora en el otro tendrían que dibujar al revés, ¿no? Para el 2, 1. Y obviamente va a pasar al otro lado. Se tiene un bloque de 40 kilogramos sobre una superficie horizontal. Se jala a la derecha con una fuerza de 200 newtons que forma un ángulo de 30 grados con el horizonte. Si el coeficiente de fricción es 0,2, calcule, dice, inciso A, la aceleración del bloque, e inciso B, el espacio que recorre al cabo de 5 segundos, suponiendo que parte del reposo, ¿no? Solución. Dice, se tiene un bloque de 40 kilogramos sobre una superficie horizontal. Entonces, aquí está la superficie horizontal. ¿No? Es mi superficie horizontal. Tengo un bloque de 40 kilogramos, entonces acá está, kilogramos. Tenemos una masa, ¿no? Y luego dice, se jala a la derecha, entonces a este lado, ¿no? Con una fuerza de 200 newtons, dice, que forma un ángulo de 30 grados. Entonces aquí nos dibujamos, ¿no? Esa fuerza F le vamos a llamar, que vale 200 newtons, ¿no? Con un ángulo de 30 grados, dice. Entonces, como hemos visto en los videitos, esto sería el ángulo que sería 30 grados, ¿no? Se jala, dice, ¿no? Horizontal, el peso de 40. El ángulo de 30, dice, si el coeficiente de fricción es 0,2. Fíjense que este coeficiente de fricción es cinético porque hay movimiento, ¿no? Entonces, esa parte del movimiento es importante para efectos de no tener el problema a cuál lado vamos a tomar el signo, ¿ya? Pues el movimiento está hacia este lado.
Bueno, tendríamos que anotar nuestros datos, ¿no? Fíjense, nuestros datos, entonces sería así. Tendríamos una masa de 40 kilogramos. Tenemos una fuerza F que dice que es de 200 newtons, ¿no? Y luego tendríamos un ángulo, como le hemos llamado Z, lo vamos a reiterar, 30 grados. Y el coeficiente 0,2 que aquí nos han dado es el cinético con K y no tiene unidad de medida, ¿no? Es un valor, un parámetro ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos los datitos. Ahora dice, calcula la aceleración del bloque, ¿no? Vamos a calcular la aceleración del bloque y vamos a calcular el espacio que recorre al cabo de 5 segundos. Normalmente eso lo manejamos con X, ¿no? Y bueno, podemos colocar incluso estos datos, ¿no? Un tiempo de 5 segundos. Y suponiendo que parte del reposo, ¿no? Entonces este sería 0, digamos. Pues esos son todos nuestros datos. Ahora, vamos a dibujar ese diagrama del cuerpo libre con todos sus detalles, ¿no? Como les he dicho, aquí está el peso, está la normal, ahí está la fuerza, y como hay un coeficiente de fricción y el movimiento está a este lado, entonces aquí está la fuerza de rozamiento, ¿no? Fuerza de rozamiento. Ahora, en esta parte, donde está esa flecha de la fuerza F, efectuamos la descomposición, ¿no? Efectuamos la descomposición y entonces nos va a dar lo siguiente, ¿no? Va a aparecer aquí una fuerza Fx en el eje X y una fuerza F sub Y en el eje Y. ¿Cierto? En esa parte, de manera anticipada, podemos distinguir ya con fórmula F por coseno de 30 grados. es F por el coseno de 30 grados, ¿no? Podemos ya incluso sacar, ahorita vamos a ver. El Fy sería F seno de 30 grados. Reemplazamos, F vale 200 newtons. 200 por el coseno de 30 grados. Y para este sería 200 por el seno de 30 grados. 173.2, ¿no? Como no. Ah, claro, este es un medio, ¿no? Sí, redondo. 100 newtons, correcto, ¿no? Ya tenemos esos dos datitos, ¿no? Ahora, fíjense que el diagrama de cuerpo libre, que lo puedo dibujar obviamente en un sistema de extracción, ¿no? Aquí mismo me puedo dar cuenta, todos los que son horizontales están en el eje X y todos los que están en verticales en el eje Y. Así como les explicaba en la guía, digamos, esta flecha, algunos, no sé por qué, la siguen considerando. Cuando se hace la descomposición o el desplazamiento de ese F, tienen que imaginarse como que este ya no participa en nuestros cálculos. No es que lo anulemos, sino como que ya no participa. Pues eso hay que tomarlo en cuenta. Es un detalle menor, pero hay que tomarlo por si acaso. La fuerza de rozamiento es igual a mu sub K por la normal, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra formulita. Bueno, lo vamos a poder emplear. A ver, apliquemos en el eje X las fuerzas que intervienen. Fíjense, interviene el eje de X y después algunos saben tomar el eje más, por eso les decía, ¿no? Hay cuidado ya. Entonces, como el movimiento está hacia este lado, entonces este es positivo. Va a ser Fx en el eje Y menos Fr y decimos masa por aceleración, ¿no? Porque hay movimiento, ¿no? Entonces, y en el eje Y, N más Fy menos P sería, ¿no? Igual a 0, y aquí entonces me faltaría, ¿no? N sería igual a N menos Fy.
Ya, ahora sí, a ver, este peso sacamos 392 newtons, ¿no? Entonces ahora este N va a ser igual a 392 menos FY, pero FY es 100. Entonces este N había sido 292 newtons, ¿no? Como es una fuerza, entonces, newtons. Entonces, en esta parte, F de X, bueno, acá ya directo lo vamos a hacer. F de X sería 173,2 newtons menos fuerza de rozamiento. Pero nuestra fuerza de rozamiento es mu sub K por la normal. Ahora vamos a copiar más. Estoy reemplazando ya. Y es igual a masa por la masa, es 40 por aceleración, ¿no? Perdón, acá es el inciso, estamos calculando la aceleración, ¿ya? Entonces, hacemos el reemplazo, entonces esto es 173,2 menos mu sub K, pero mu sub K es 0,2 por la normal, ¿no? Pero eso es 292. Y esto es 40 por A, ¿no? Solamente esto, por favor, ¿ya? Ya, 114,8, ¿no? 2.87. Listo, ¿no? Entonces, la aceleración, metros por segundo al cuadrado. ¿No? Y entonces, esta sería nuestra respuesta, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿cuál es el espacio que recorre, no? Obviamente, refíjense al bloque al cabo de 5 segundos, dice, ¿no? Suponiendo que parte del reposo. Entonces, fíjense que como este fenómeno físico tiene movimiento y además hemos encontrado una aceleración, entonces se supone que es el MRUA, ¿no? El inciso B es un MRUA, ¿no? Movimiento uniformemente acelerado. Entonces, para eso tenemos formulitas y como me pregunta del espacio, bueno, acá lo hemos colocado, espacio recorrido sería el X, ¿no? Entonces, será así, ¿no? X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es su formulita, ¿no? Ahora acá también no hemos anotado, pero el V sub 0, la velocidad inicial, como ha partido del reposo, dice, entonces también 0, ¿no? Y en esta formulita, entonces esto vale 0, esto vale 0, entonces la distancia recorrida simplemente es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, este X, que es el espacio recorrido, va a ser igual, ¿no? Un medio de la aceleración, pero la aceleración es 2,87 por tiempo al cuadrado, pero el tiempo que nos han dado es 5 segundos, ¿no? Entonces, eso es por 5 al cuadrado. 35,80, ¿no? Y entonces esto, en el sistema internacional, entonces, fíjense que las unidades de medida hay que asegurarse que estén en ese sistema, pero todos nuestros resultados obviamente van a dar en ese marco, ¿no?